La historia del Señor Oscuro, Sauron, es cuanto menos fascinante. Todo tiene un principio, un comienzo, y en el vídeo de hoy te desvelamos la oscura historia de Sauron. Al principio, Sauron no era la temible y oscura entidad conocida en toda la Tierra Media. Era un Maia, un espíritu de gran poder, con habilidades excepcionales en la artesanía y forja, y poseía un profundo deseo por el orden, la belleza y la perfección. Sus talentos eran incomparables entre los Maiar, y disfrutaba creando y moldeando el mundo. Sin embargo, su anhelo por el orden comenzó a transformarse en una avidez por el control y el poder. Melkor, el primer señor oscuro que más tarde se convertiría en Morgoth, vio potencial en la ambición de Sauron. Melkor, un Valar que se rebeló contra los otros Valar y buscó dominar la Tierra Media, sedujo a Sauron con promesas de mayor poder e influencia. Atraído por la visión de imponer su propio orden en el mundo, Sauron sucumbió a las tentaciones de Melkor y se convirtió en su lugarteniente más fiel, adoptando el nombre de Sauron. En todas las obras de Melkor, en sus vastos planes y en los engaños de su astucia, Sauron tuvo un papel, y fue solo menos malvado que su maestro en cuanto a que sirvió a otro, y no a sí mismo por mucho tiempo. Bajo la tutela de Morgoth, Sauron perfeccionó aún más sus habilidades y sus poderes crecieron. Se convirtió en un maestro de la hechicería y el engaño, esparciendo el miedo y la corrupción por todas las tierras. Estableció su fortaleza en la isla de Tol Ingaurhoth, la isla de los hombres lobo, donde gobernaba con terror y brutalidad. Desató criaturas aterradoras y cometió atrocidades que le ganaron una infamia entre los pueblos libres de la Tierra Media. Durante la Primera Edad, fue una figura central en las guerras de Morgoth contra elfos y hombres, orquestando invasiones, capturando territorios e infligiendo horrores indescriptibles a sus enemigos. Sin embargo, con la eventual derrota de Morgoth a manos de los Valar al final de la Primera Edad, Sauron decidió huir y esconderse, evitando el juicio que recayó sobre su maestro. Al inicio de la Segunda Edad, Sauron adoptó una nueva estrategia. Asumió una apariencia agradable y atractiva, presentándose como Anatar, el Señor de los Dones. Disfrazado de esta forma, se acercó a los elfos, en especial a los de Eregion liderados por Celebrimbor, descendiente de Feanor. Sauron, fingiendo benevolencia y sabiduría, compartió su conocimiento sobre la forja de anillos con ellos. Los elfos, deseosos de mejorar sus habilidades y proteger sus reinos, aceptaron la orientación de Sauron. Bajo su influencia, forjaron los anillos de poder, artefactos diseñados para preservar y aumentar sus habilidades. Sin embargo, sin que ellos lo supieran, Sauron forjó en secreto el anillo único en las llamas del Monte del Destino. Este anillo maestro tenía el poder de dominar todos los otros anillos y a sus portadores, sometiéndolos a la voluntad de Sauron. Cuando los elfos se pusieron sus anillos, percibieron de inmediato la traición de Sauron, dándose cuenta de que habían sido engañados. Se quitaron los anillos, frustrando su plan inicial de dominarlos. Enfurecido, Sauron lanzó una brutal guerra contra los elfos, buscando recuperar los anillos de poder y afirmar su dominio. La guerra fue devastadora. Sus fuerzas arrasaron el reino de Eregion, y Celebrimbor fue capturado y torturado hasta la muerte. A pesar de la ferocidad del ataque de Sauron, los elfos, liderados por Gil-galad y Elrond, lograron resistir y repeler a sus ejércitos con la ayuda de los Númenoreanos, poderosos hombres del reino isleño de Númenor. Sin embargo, Sauron contraatacó con una guerra abierta y los tomó desprevenidos. Su derrota en la guerra de los elfos y Sauron no significó el fin de sus ambiciones. Dirigió su atención hacia Númenor, el más poderoso reino de los hombres. Con astucia y manipulación, se dejó capturar y llevar a Númenor como prisionero. Allí, rápidamente ganó la confianza y el favor de Ar-Pharazôn, conocido como El Dorado. Sin embargo, hubiera sido mejor para él permanecer oculto, pues el mar inundó Númenor, el trono de Númenor fue arrebatado, el cetro de Númenor fue roto, y la vida de Númenor terminó. Utilizando su carisma y oscura influencia,
corrompió a los númenoreanos, volviéndolos contra los Valar e incitándolos a adorar a Morgoth. Convenció a Ar-Pharazôn de navegar contra los Valar en busca de la inmortalidad, lo que condujo a la catastrófica caída de Númenor. La isla fue tragada por el mar y el cuerpo físico de Sauron fue destruido. Sin embargo, su espíritu sobrevivió y huyó de regreso a la Tierra Media, decidido a reconstruir su poder. De regreso en la Tierra Media, Sauron volvió a Mordor y comenzó a recuperar su fuerza. Construyó la Torre Oscura de Barad-dûr, un símbolo de su renovado poder y malicia. Desde esta fortaleza reunió ejércitos de orcos, trolls y otras criaturas oscuras, preparándose para una nueva era de oscuridad. Durante ese tiempo, Sauron comenzó a tomar forma nuevamente y habitó de nuevo la Torre Oscura. Grandes fueron sus esfuerzos, pues buscaba noticias del Anillo Único y de lo que había sido perdido hace mucho tiempo. Ahora creía que estaba perdido para siempre. Su influencia se extendió por todos lados. Esclavizó a los pueblos del este y del sur, haciéndolos sus aliados. También creó la lengua negra, un lenguaje para unificar a sus seguidores bajo su malévolo estandarte. El poder del Señor Oscuro creció constantemente y su presencia se convirtió en una amenaza siempre latente para los pueblos libres de la Tierra Media. En respuesta a su creciente amenaza, los elfos y los hombres formaron la última alianza, liderada por el rey elfo Gil-galad y Elendil, el alto rey de Gondor y Arnor. Sus fuerzas combinadas marcharon hacia Mordor en un intento de poner fin a la tiranía de Sauron de una vez por todas. La guerra de la última alianza culminó en una batalla épica en las llanuras de Dagorlad y en el asedio de Barad-dûr. Después de una larga y agotadora lucha, el mismo Sauron entró en la batalla y mató a Gil-galad y Elendil. Sin embargo, Isildur, el hijo de Elendil, tomó la espada rota de su padre, Narsil, y cortó el anillo único de la mano de Sauron, derrotándolo. Pero Sauron no era de carne mortal, y aunque perdió esa forma en la que había cometido tan grandes y terribles maldades, su espíritu se levantó desde las profundidades y pasó como una sombra y un viento negro sobre el mar, regresando a la Tierra Media y a Mordor, su hogar. La forma física de Sauron fue destruida y su espíritu se dispersó, pero como el anillo único no fue destruido, su esencia permaneció y su voluntad maligna continuó influenciando al mundo. Pasaron siglos mientras su espíritu permanecía latente, esperando el momento. En la Tercera Edad, reapareció disfrazado como el Nigromante y estableció una fortaleza en Dol Guldur, en el sur de Bosque Negro. Desde allí, comenzó a recuperar su poder y a extender su sombra sobre la tierra. Fue allí donde su espíritu maligno fue repelido, impidiéndole tomar forma corporal, pero su mente permanecía activa y durante largos años maquinó en las tierras del este, creciendo en poder hasta que llegara el día en que pudiera gobernar nuevamente. El Concilio Blanco, compuesto por seres poderosos como Saruman, Gandalf y Galadriel, se percató de la amenaza creciente en Dol Guldur y atacaron la fortaleza, obligando a Sauron a huir. Sin embargo, esto era parte de su plan, pues así pudo regresar a Mordor, donde abiertamente se declaró y comenzó a reconstruir Barad-dûr. El Anillo Único, perdido durante siglos, tenía una voluntad oscura y maligna que buscaba regresar con su amo, influyendo en quienes lo encontraban. Después de la muerte de Isildur, el anillo se perdió en el río Anduin y eventualmente fue hallado por Gollum, quien lo mantuvo durante siglos, retorcido y consumido por su poder. Finalmente, el anillo pasó a Bilbo Bolsón, un hobbit de la comarca, quien lo tomó sin saber su verdadera naturaleza. Su posesión llamó la atención de Sauron hacia la comarca, preparando el escenario para los eventos que sucederían. Con el resurgimiento de su poder, se convocó un consejo en Rivendell para decidir el destino del Anillo Único. Se determinó que el anillo debía ser destruido, y la única forma de hacerlo era lanzarlo en las llamas del Monte del Destino, donde fue forjado. Se formó una comunidad para emprender esta peligrosa misión, liderada por Frodo Bolsón. La comunidad incluía a Aragorn, Legolas, Gimli, Gandalf, Boromir y los compañeros hobbits de Frodo, Sam, Merry
y Pippin. Su viaje estuvo lleno de peligros, mientras los siervos de Sauron, los Nazgûl, los perseguían implacablemente. Al partir hacia el Monte del Destino, solo a Frodo se le encargó la misión de no deshacerse del anillo, ni entregarlo a ningún siervo del enemigo, ni permitir que alguien lo tocara salvo los miembros de la comunidad y el consejo, y solo en caso de extrema necesidad. La comunidad avanzó hacia Mordor mientras la Guerra del Anillo estallaba en toda la Tierra Media. Se libraron importantes batallas, como la Batalla del Abismo de Helm y el asedio de Gondor. Las fuerzas de Sauron, lideradas por sus lugartenientes, el rey brujo de Angmar y otros Nazgûl, trajeron devastación y desesperación a los pueblos libres. Así fue como Aragorn y sus compañeros cruzaron el río Anduin y llegaron a la tierra de Gondor, donde tomaron la lucha contra el enemigo. A pesar de las abrumadoras probabilidades, los defensores de la Tierra Media resistieron. Aragorn, heredero al trono de Gondor, emergió como líder, uniendo a las fuerzas de los hombres para resistir el ataque. El valor y la determinación de los pueblos libres se convirtieron en un faro de esperanza en medio de la oscura amenaza. El clímax de la historia de Sauron llegó con el enfrentamiento final en la Puerta Negra de Mordor. Los ejércitos del oeste, liderados por Aragorn y sus aliados, marcharon hacia la Puerta Negra para distraer a Sauron y darle a Frodo y Sam la oportunidad de llegar al Monte del Destino. Mientras esa oscuridad persistía, Aragorn permaneció en silencio e inmóvil, y el ejército de Mordor también observaba y esperaba. En el corazón del Monte del Destino, Frodo luchó contra el abrumador poder del anillo. En el último momento, sucumbió a su atracción y lo reclamó para sí mismo. Sin embargo, Gollum, impulsado por su obsesión, atacó a Frodo y le mordió el dedo, arrebatándole el anillo en su delirante alegría. Tropezó y cayó en el ardiente abismo, destruyendo el anillo y a sí mismo. Con la destrucción del anillo único, el poder de Sauron fue irremediablemente quebrado, Barad-dûr se desmoronó, y sus ejércitos se dispersaron y fueron derrotados. El espíritu del Señor Oscuro fue finalmente vencido, incapaz de tomar forma o influenciar el mundo nuevamente. Mientras los capitanes miraban hacia el sur, hacia la tierra de Mordor, les pareció ver que, contra el pilar de nubes, se elevaba una enorme sombra de forma impenetrable, coronada de relámpagos, llenando todo el cielo. Se alzaba sobre el mundo y se extendía hacia ellos como una vasta mano amenazante, terrible pero impotente, pues al inclinarse sobre ellos, un gran viento la dispersó, y todo desapareció. Luego, cayó un profundo silencio. La caída de Sauron marcó el final de la Tercera Edad y el comienzo de la Cuarta Edad, una era de paz y renovación para la Tierra Media. Los reinos de los hombres florecieron bajo el gobierno del rey Aragorn, y los elfos comenzaron su viaje hacia las tierras imperecederas, dejando la Tierra Media en manos de los hombres. Su legado es un testimonio de los peligros de la ambición desmedida y la influencia corruptora del poder. Su ascenso y caída sirven como recordatorio de la resistencia y el coraje de los pueblos libres de la Tierra Media, quienes se alzaron contra su oscuridad una y otra vez. Aunque la sombra de Sauron se desvaneció en la leyenda, las historias de su tiranía y del heroísmo que la enfrentó quedaron grabadas en la historia de la Tierra Media. Es una saga de la eterna lucha entre la luz y la sombra, de la esperanza triunfando sobre la desesperación y del espíritu inquebrantable de aquellos que luchan por la libertad y la paz. A medida que la sombra que fue Sauron se desvanece en la leyenda, las historias de valentía y sacrificio perduran, inspirando a las generaciones venideras. Comparte tus pensamientos sobre Sauron en los comentarios. ¿Qué parte de su historia te intriga más? Hasta la próxima, y que Ilúvatar te guíe.